Excelente día y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 23 de abril, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno de ustedes que nos escriben, que están escuchándonos, que comparten los devocionales. Les invitamos a que sigan compartiendo estos devocionales para que sea de bendición a más personas, que puedan seguir escribiéndonos en la caja de comentarios si tienen alguna duda, alguna petición de oración, e inclusive algún comentario, alguna aportación o algo que hayan observado, escuchado, apreciado al momento del devocional y que sea bueno puntualizar. El estudio de hoy lleva por título ¿Hasta cuándo?, estando en Números 14 del 26 al 38. Así dice la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los hijos conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En ese desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Hasta cuándo? El día de hoy, el título del devocional es una pregunta. Y es una interrogante que nosotros debemos de plantearnos. Más que todo en este contexto. Este pasaje es continuidad de lo que hemos estado estudiando y cómo Dios confronta al pueblo. Prácticamente podemos decir que es continuidad del último punto que vimos en el devocional de ayer, que somos confrontados, pero trae igual su propia enseñanza. Y específicamente esto nos dice que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel? El Señor le está diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento, hasta qué punto debo de seguir escuchando, tolerando a esta perversa gente, a esta perversa multitud? O sea, sus quejas son constantes. Y es que eso es algo que nosotros debemos de tener muy, muy en cuenta. Cuando desviamos la mirada de los propósitos de Dios, cuando desviamos la mirada de lo que la Biblia nos dice, nos enseña, nosotros lo que vamos a empezar a hacer es tratar de humanizar el mensaje de Dios, tratar de cotidianizarlo y tratar de, por así decirlo, no aterrizarlo, sino banalizarlo, hacerlo algo sin sentido o algo místico. O sea, vamos de un extremo a otro, y eso nos lleva a qué también, a vivir de una manera incrédula y de una manera quejumbrosa. Y eso es algo que no es como que digamos, pues es que sucede y ya. No, sino es algo que la Biblia nos enseña, que nos dice. Y Dios, no es que Dios desconociera todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, es uno de sus atributos. Dios conoce absolutamente todo y no se le escapa nada. Esta pregunta es para ellos, para que entiendan que Dios les está diciendo: ¿cuánto tiempo ustedes seguirán quejándose? ¿Cuánto tiempo tú y yo seguiremos quejándonos de las situaciones que estamos viviendo?
Debemos de ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos permite, porque el hecho de despertar, el hecho de seguir respirando es por la gracia de Dios. Porque nosotros pues cometemos pecados todos los días, fallamos a Dios todos los días, nos esforzamos en obedecer, pero hay algunas cosas que nos cuestan más que otras. Y si fuera por nosotros, pues no estaríamos aquí, pero por la gracia de Dios estamos vivos, estamos respirando, estamos escuchando, estamos reflexionando y escuchando lo que nos dice la palabra. Pero ¿cuánto tiempo más seguiremos quejándonos? ¿Cuánto tiempo más nuestra conducta estará alejada? Y es en ese momento en el que dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Prácticamente ellos van a tener el resultado de sus acciones. ¿Cuál iba a ser el resultado de sus acciones? Que todos iban a morir en ese desierto. ¿Por qué? Porque se habían quejado y todos dijeron en lo que nos dicen en el verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado. Y nos dice el verso 31, pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. De manera que ellos, despreciaron. Uno, vivían quejumbrosos. 2, vivían de manera incrédula. 3, despreciaron la palabra de Dios, despreciaron la promesa de Dios. Y es que podemos decir, bueno, es que nada más ellos expresaron, entonces ya no tenemos libertad de expresión. Claro que tenemos libertad de expresión, claro que el Señor nos dice que nos presentemos delante de Él. Tenemos oraciones en los salmos en los que David está presentando su petición. Él presenta lo que siente, pero su oración no termina diciendo, es que Señor, no entiendo por qué no me resuelves nada. Señor, resuélveme. No, David no termina orando así. David termina orando que tu voluntad se lleve a cabo. No se trata de magnificar al hombre. Lo que ellos estaban haciendo es magnificar al hombre. Regresémonos a Egipto. Vamos a morir acá. No vamos a poder. Y empezaban, eran negativos. Y eran quejumbrosos. Pero lo que nos lleva acá es que nosotros sí, debemos de orar al Señor, debemos de expresar lo que sentimos, pero nuestro objetivo no debe de estar en nuestras capacidades, sino en la voluntad perfecta de Dios. De manera que ellos tenían lo que nos dice en el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Y el Señor les dice, ustedes por quejumbrosos van a perecer acá, y sus niños por los cuales ustedes temían, esa generación va a entrar. Y ellos iban a conocer la tierra, y nos dice el verso 32, en cuanto vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Pero nos dice acá que, exceptuando a quién, a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Estos dos personajes fueron los que tuvieron fe, los que confiaron en la palabra del Señor y en los que ellos dependían de lo que Dios les había dicho. Ellos veían definitivamente que todo esto, los gigantes, iba a ser complicado humanamente, pero Dios estaba con ellos, Dios les iba a dar la victoria. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos dice el verso 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán a vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos. ¿Qué nos está diciendo acá? Que sus hijos iban a vivir del cuidado de ovejas. O sea, ellos iban a estar 40 años en el desierto esperando que esta generación falleciera, hasta el último que murmuró, hasta el último que muriera. Hasta ese momento la promesa del Señor iba a ser factible para esta generación nueva. O sea, dentro de 40 años, dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Dice, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en ese desierto serán consumidos y allí morirán. Y nos dice que los varones que murmuraron, ellos fallecieron. Dice que murieron por una plaga delante de Jehová, pero Josué y Caleb dice que quedaron con vida, y ellos fueron también los que entraron. Fueron los únicos de esa generación que entraron. Y es que observamos acá la incredulidad, observamos que eran quejumbrosos,
observamos la desobediencia, observamos que ellos no escuchaban a Dios, observamos que ellos eran malagradecidos y observamos que ellos no conocían realmente a Dios. Ahora, a nosotros nos va a pasar algo así. Si nosotros fallamos, el Señor, un ejemplo, fallamos un mes y son 30 días. Y el Señor nos va a decir que por cada uno de esos días vamos a pagar todo lo que hicimos. Debería de ser así. Debería de suceder de esa manera. ¿Por qué? Porque pues el hombre que pecare, ese morirá. Pero ¿por qué no aplica? ¿Por qué seguimos vivos? Es algo curioso, podemos mencionar, pero no es algo curioso, sino tiene una respuesta, y esa respuesta es Jesús. Su sacrificio perfecto nos lleva a tener gracia, nos lleva a tener misericordia, y cuando se presentan las consecuencias de nuestros actos, si nos hemos arrepentido, el Señor en su misericordia nos ayuda a pasar ese proceso. Pero no recibimos el verdadero resultado de nuestros actos, y esto se debe al sacrificio de Jesús. De manera que lo que estamos viendo acá es que ellos recibieron sus resultados, recibieron sus consecuencias por su pecado, por su incredulidad y todo lo que hemos mencionado ahorita. Nosotros, ¿por qué no recibimos esas consecuencias? Por Cristo, por su sacrificio, porque Jesús llevó todo nuestro pecado, llevó todo nuestro castigo. Él llevó la copa de la ira de Dios. Por lo mismo, nosotros ya no somos receptores. ¿Por qué? Porque somos justificados. La justicia de Cristo se nos es puesta en nosotros, y ahora, en lugar de ser pecadores y culpables, somos llamados justos a través de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a comprender y a vivir bajo esa verdad? ¿Hasta cuándo conoceremos a Dios? ¿Hasta cuándo le obedeceremos? No esperemos a que pase una situación similar a la que vivieron los israelitas, sino que vivamos a la luz de la palabra y busquemos agradarle en todo. No esperemos más tiempo, sino que arrepintámonos y busquémosle de corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo, y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Conocemos el amor.